Amigos, el texto con el que vamos a comenzar nuestro mensaje de hoy está en Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a ver el versículo 1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entre las distintas clases de profecías existe una clasificación que se llaman profecías apocalípticas. Estas tienen que ver básicamente con la predicción del futuro. De hecho, si ustedes vieron, el texto justamente menciona este elemento distintivo en el libro de Apocalipsis. Dice las cosas que deben suceder pronto. Los profetas en la antigüedad no solamente recibían la revelación de las cosas que debían suceder en el futuro, también se les revelaba lo que había ocurrido en el pasado, porque la profecía tiene tres dimensiones básicas en el tiempo: en el pasado, en el presente y en el futuro. Cuando ustedes leen, por ejemplo, Génesis 2:7, que Moisés narra el momento cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, cuando uno lee, da la impresión que Moisés estaba viendo ese momento. Pero evidentemente Moisés no estaba presente en el momento de la creación del hombre. A Moisés, por el Espíritu, se le reveló lo que Dios había hecho durante la primera semana de la creación. Y con ello, entonces el profeta recibió una revelación con relación al pasado. Esa es la dimensión del pasado. ¿Se acuerdan ustedes cuando David pecó? Y en aquella ocasión que se suponía que nadie más conocía su pecado, apareció el profeta Natán. Y el profeta Natán, a través de una historia de un hombre abusivo que teniendo muchas ovejas, fue con un hombre que tenía una sola oveja y se la quitó para poder darle de comer a un visitante. Este era un acto de injusticia, al que David dijo que este hombre merecía la muerte por haber abusado de este pobre hombre, quitándole la única oveja que tenía y teniendo él tantas ovejas. Entonces el profeta Natán le dice: tú eres ese hombre, porque pudiéndote casar o pudiendo tener cualquier otra mujer, le quitaste la única mujer que Urías tenía. Allí lo que el profeta Natán recibió fue una revelación de lo que estaba ocurriendo en el presente. Descorrió el velo, dejó a David al descubierto. El Salmo 51 dice que David confesó su pecado. Hagan de cuenta que David agachó la cabeza, reconoció y dijo: sí, he pecado, he pecado. Entonces, amigos, la profecía no solamente tiene la capacidad de revelarle al profeta las cosas que deben suceder, también le revela las cosas que ocurrieron en el pasado a fin de entender mucho de lo que está ocurriendo en el presente. Pero además, la profecía no solo es para conocer el pasado y el futuro, la profecía también es para nuestro diario vivir. Pero esta ocasión, en el mensaje de hoy, yo quiero presentarles un dato importante: el por qué Dios nos revela las cosas que deben suceder. Algunas personas se atreven a pensar que tendríamos paz si mejor ignoráramos lo que Apocalipsis dice, porque yo no puedo negarles que efectivamente Apocalipsis contiene narraciones dramáticas que de solo leerlas, si uno no tiene la información completa, uno puede vivir con psicosis, con miedo constantemente. Un ejemplo de esto está en el sexto sello de Apocalipsis 6, donde cuando empiezan los desastres naturales descritos en el versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. La conmoción de los elementos, amigos, sacuden literalmente a nuestro planeta, haciendo que islas y montes desaparezcan de su lugar. Y la reacción de la humanidad frente a esta conmoción de los elementos está claramente descrita en el versículo 15. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. ¿Por qué se escondían? El temor se ha apoderado de ellos. Ahora noten, este es un ejemplo de las cosas que deben suceder. Estaba hablando en el futuro.
Y decía, hay personas que dicen, preferimos no saber lo que Apocalipsis dice porque entonces si las conocemos nos atormentamos. La pregunta sigue en el aire. ¿Para qué nos revela Dios las cosas que deben suceder? Nos atormenta, nos asusta y muchas personas utilizan las profecías para asustar, para someter a las personas, a la sociedad. Sin embargo, estimados, cuando el Señor Jesús estaba todavía con sus discípulos, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, en el versículo 19, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. La razón por la que nos dice las cosas antes de que ocurran es para transmitirnos la seguridad de que si hay alguien que tiene el control de lo que ocurre, es Dios. Y te da evidencias al predecirte lo que ha de pasar, para que al ver el cumplimiento de lo que Él dijo, tú puedas confirmar que en verdad el que te habló sabe lo que está diciendo y tiene el control de lo que ocurre. Por segunda ocasión vuelve a mencionar el mismo pensamiento. Juan 14, 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Ven ustedes, lejos de provocar psicosis, el saber las cosas que deben suceder, amigos, nos puede producir fe, como el Señor Jesús lo dijo en estos dos versículos. Les digo estas cosas antes de que ocurran, para que cuando estas cosas ocurran, ustedes sepan, dice, sepan, crean que yo tengo la razón, que yo tengo el control, que yo sé lo que ha de ocurrir. Esa es la seguridad. Y créanme, amigos, en la vida diaria, cuando vamos a un médico, por ejemplo, nada nos da más seguridad que saber que el médico tiene experiencia, que el médico nos lo recomendaron porque otras personas ya tuvieron una experiencia positiva con él. Y uno se pone en las manos de este médico porque sabe que él conoce su ramo. El Señor Jesús lo hace. Ya desde la antigüedad, por ejemplo, en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, amigos, ya nos reveló por qué Dios nos dice las cosas que deben suceder. No solamente es para que al ver el cumplimiento de las cosas creamos, sino que al ver el cumplimiento de las cosas, amigos, tomemos una decisión de ponernos en paz con Dios. Mire lo que dice Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En uno de los mensajes anteriores vimos que el juicio que vino sobre Belsasar evidentemente no vino sin advertencia, sino todo lo contrario. Además de él, conocer la historia del rey Nabucodonosor, quien fue reprendido, y viene su historia en Daniel capítulo 4. El rey Nabucodonosor fue reprendido y su historia fue una exhortación para ahora el último rey de Babilonia, Belsasar, pero éste endureció su corazón. Y no solo eso, desafió a Dios. ¿Se acuerdan cuando usó los vasos sagrados destinados para un uso sagrado exclusivamente por hombres consagrados a ese servicio? Sin embargo, el rey Belsasar, con mucha soberbia, tomó esos vasos y en presencia de sus príncipes, las esposas y las concubinas de estos, adoró a sus dioses con esos vasos sagrados. Con ello, amigos, lo que estaba haciendo es derramando la copa de la ira, porque la paciencia, la misericordia tiene un límite. Así que, amigos, a la luz de las Escrituras, Dios nos ha revelado las cosas no para asustarnos, no para amedrentarnos, sino para que al ver el cumplimiento de las mismas, sepamos que si hay alguien que tiene el control de lo que ocurre, es Dios. Pero además, para que nos preparemos y nos pongamos en armonía con Él. Inclinemos el rostro. Querido Padre, ahora nos comprometemos a hacer de tu palabra un pan de cada día, una guía diaria, a fin de que cuando venga el cumplimiento de los eventos, no lo veamos como una evidencia de que te olvidaste, sino de que nuestra redención está cerca. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.